Ok, va. Bien, pues me encuentro con Adrián Vázquez, un amigo ya de algún tiempo en línea, es un amigo preferentemente en línea, ¿no? Que he hecho a través de los años, pero que tenemos algunas coincidencias profesionales, porque tú, Adrián, si nos platicas tantito, te presento y te saludo y te agradezco mucho. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí muy contento de estar de nuevo aquí platicando. Claro, pues estamos en busca de la ecuación púrpura este jueves, pero el tema de las coincidencias, Adrián, tú eres un Ujú. químico, ¿no? Tengo entendido. Así es, soy químico farmacobiólogo por la Universidad de Guadalajara y estudié un posgrado, una maestría en ciencias bioquímicas en la UNAM, en Facultad de Medicina. Ajá. Maestría en ciencias Bioquímicas, soy bioquímico. bioquímicas, Ujú. y ahí fue en la Facultad de Medicina de la UNAM. Exactamente. Entonces, Ajá. dime, Justamente en el laboratorio de diseño e ingeniería de proteínas, ahí es donde hice mi posgrado. ¿quién estaba por allá? Recuérdame. Estaba Daniel Fernández, que fue mi asesor, este, otro maestro Daniel, Georgina Vázquez, creo, Mario Calcaño, es un laboratorio Ándale, bastante grande. ese sí me suena, Mario Sí, Calcaño. Oye, así y es. entonces, ¿era el laboratorio de diseño de proteínas? Así es, diseño e ingeniería de proteínas. Justamente de eso se trataba el laboratorio. Pues ahí va la coincidencia más importante, Es porque correcto. yo me encontré un artículo hace unos meses en donde se describía por inteligencia artificial, que fue también otra de las cosas que coincidimos, sobre el diseño de proteínas, pero este artículo que encontré te platico y les platico a todos, era como la historia de cómo se encontró, pues se fue encontrando la estructura de una proteína, pero desde Kendrew, ¿te acuerdas de Kendrew y había otro gran investigador de los años 50, 60, que por cristalografía de rayos X eh, iban infiriendo, deduciendo desde la imagen de la cristalografía de rayos X cómo podría ser la estructura de una proteína. ¿Es Es así? correcto. ¿Tú Sí, qué experiencia tienes al respecto en la historia de la definición? pues la cristalografía es una técnica bastante vieja. Max von Laue fue el que la propuso por primera vez justamente. Y luego, pues se usó para un montón de moléculas, la cristalografía y la difracción de rayos X. Y Claro, por mucho tiempo fue el único método que se tenía para ubicar espacialmente a los átomos que conforman a todas las moléculas claro. complejas en el espacio, ¿no? Entonces lo que uno hacía es aventar los rayos X, estos se difractaban, rebotaban electrones con electrones. Y a partir de esos rebotes o esos ángulos de rebote, pues, haces un mapa espacial donde está cada átomo, ¿no? Y entonces, como ya sabes qué átomos deben de estar por otros métodos químicos más clásicos, pues ya construías un mapa tridimensional de la molécula, ¿no? De hecho, justamente ese mismo método es el que usó Rosalind Franklin, ¿no? Sí, Para la claro, estructura del ADN. el ADN. La famosa placa 33 o 51, no me acuerdo muy No, la bien. 51, La fotografía 51. 51. La Pero fotografía es 50. porque se imprime en una placa fotográfica todo esto que estás Correcto. platicando, todos esos electrones que están chocando y rebotando, se imprimen en una placa fotográfica y a partir de esa fotografía es que se infiere cómo es la estructura de una proteína o del ácido desoxirribonucleico, en el caso de Rosalind Exactamente. Franklin. Sí, cualquier biomolécula grande que se deje cristalizar, pues se puede emplear esta técnica para saber su estructura tridimensional. Ahora, esto es bastante complejo ¿Cómo no? porque las moléculas que se dejan cristalizar deben, pues, primero adquirir un cierto patrón geométrico regular, una forma tridimensional que siempre sea la misma y se repita, para que no haya muchos errores, digamos, en la interpretación y en el uso de esta técnica. Entonces, no Claro. todas las proteínas ni todas las biomoléculas se dejan cristalizar y entonces llevar esta técnica para hacer la estructura tridimensional. Sin embargo, desde los 50, ¿sí? Llevamos un montón de proteínas aisladas, separadas, purificadas, que entonces se cristalizan. Y al cristalizarse, pues ya vamos sabiendo sus estructuras, ¿no? Todas estas se congregan, se agregan en una base de datos pública Claro. que maneja la RCSB, que se le llama la Protein Data Bank o la PDB famosa, ¿no?
claro. Y van creciendo, uno puede ver la evolución desde los 50, 60, 70, pues la verdad es que si es una técnica tan cara y tan compleja, Claro. pues entonces va siendo poca la cantidad de proteínas que vamos pues, a ver en su estructura, ¿no? Obviamente empezamos con las importantes, no sé, insulina, que ya había dado premios Nobel también, etcétera, ¿no? Nos vamos con proteínas chiquitas, luego más grandes, más complejas, y ahí vamos poco a poco. La Eh, mioglobina fue una muy la célebre, ¿no? mioglobina, una muy célebre, exactamente. Ujú. Y entonces se va creando poco a poco, pues como siempre, ¿no? El comportamiento exponencial de los datos. Se va creando una base de datos cada vez más grande hasta llegar alrededor de las 200.000 proteínas en los años 2000, de 2000 a 2010 llega a ver 200.000 estructuras conocidas de proteínas de diversas especies. Obviamente la gran mayoría humanas, pero de muchas especies. Y entonces ya empezamos a crear un panorama de toda la diversidad de estructuras que tienen las proteínas, ¿no? Pero estas son las cristalizables Las cristalizables, exactamente. Y es ahí donde, solamente. Ujú. y es ahí donde uno, pues, en ese entonces, cuando yo hago mi posgrado, en ese entonces era la aspiración. La aspiración era obtener una proteína, separarla, aislarla, ver si se puede cristalizar, que ya había varios métodos para intentarlo, y entonces, por medio de cristalografía de rayos X, obtener la estructura tridimensional. Claro, Que eso incluso ya lo hacían las computadoras en ese entonces, es ese mapita de puntos, convertirlo en un archivo, en un esqueleto de átomos, que bueno, con ciertos métodos también aritméticos y computacionales, uno obtenía al final de cuentas esas fotografías, esos dibujos, caricaturescos donde se ven sí, las cintillas sí, y las sogas, ¿no? Que yo les porque digo. es como una interpretación de la fotografía. Exactamente, eso es un modelado, es una interpretación que representa ciertos patrones estructurales comunes en las proteínas, ¿no? Porque Claro, las proteínas tienen esa capacidad presentan cierta regularidad en sus estructuras, presentan estos como serpentinas, estas como estructuras claro. Ahí serpentinoides. te va, es Mm, estructura primaria, estructura correcto. secundaria, Ah, terciaria, que es y a lo que tú te cuaternaria. refieres, y luego la cuaternaria, pero para nuestros radioescuchas, la Ajá, primaria es la secuencia de aminoácidos, ¿no? exactamente. Uno, dos, tres, cuatro, tal. Así Luego, la es. secundaria es porque hay puentes de hidrógeno que hacen que esos aminoácidos se plieguen, se empiecen Así a es. torcer y tal. Pero Así la es. estructura terciaria es cuando ya de plano se hace toda una serpentina, que es a lo que tú te referías, Ajá. y se puede hacer una como unidad, una unidad. Y luego la cuaternaria es la suma de varias unidades. No todas las Exactamente. proteínas tienen cuaternaria, muchas llegan a terciaria nada más. La Ajá. insulina, por ejemplo, ¿no? Entonces, Sí. bueno, esto es a pie, esto es, digamos, es a mano, porque A mano. lo que estamos prologando es que después en los años 2000, tú me dirás, empieza a desarrollarse software o asuntos de inteligencia artificial que tienen que ver con otro modelaje, ¿no? Ya sin necesidad, tú me dirás ahorita, Ujú. de tomar una proteína cristalizable y empezarla a estudiar y tal, sino ya por inteligencia artificial. ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue No. este cambio? A ver, dime. Ajá. Mira, bueno, lo que hacíamos es que el uso de computadoras en ese entonces era únicamente para interpretar datos estructurales y obtener las estructuras. Pero lo único que hacías es como sacar una foto, ¿no? La proteína, ¿no? Claro, Y esto es lo único que hacíamos en ese entonces, como aspirar a sacar la foto y entonces conocer cómo es tridimensionalmente una proteína, ¿no? A final de cuentas, las proteínas siguen el parangón de la química, que es la estructura de la sustancia es la que predice y dice las propiedades y las funciones que va a tener esa sustancia. Con las claro, proteínas es igual. Yo tengo 20 Legos, 20 pedacitos diferentes, claro. 20 tipos de aminoácidos o piezas de Sí, Lego, y sí, con esas las hilvano en una secuencia lineal. Y sí, estas saben, como tú dijiste, por medio de puentes de hidrógeno que le llamamos y por restricciones mismas de la cadena, como en una cadena que no puedes, así una cadena de eslabones grandes, no puedes agarrar cualquier ángulo. Entonces también hay restricciones espaciales. claro. Entonces empieza a tener ciertos patrones, ¿no? Como estas hojas plegadas que les llamamos como sábanas y también estas serpentinas. Y los Pero puentes no y solo eso, sulfuro, Adrián, los y los puentes y puentes de sulfuro. sulfuro, que es el otro Exactamente. factor de pliegue, ¿no?
Exactamente, que estabilizan sobre todo la estructura de la proteína. Y esto ocurren, esos puentes disulfuro, lo más impresionante es que ocurren a distancias muy largas en la secuencia. Imagínate que tienes una serpentina así como distendida y de repente la serpentina sabe que en el centímetro 3 y en el centímetro 45,000 sabe dónde pegarse, ¿no? Ándale, ándale. Exacto, Y es por cisteínas, por el aminoácido exactamente, cisteína, el puente disulfuro. es Y correcto. el puente de hidrógeno, pues puede ser por cualquier otro aminoácido, Es cualquiera una, otro. Esa es una interacción muy local, que puede ser también interacciones a distancia, ¿no? Pero Claro. Se va uno haciendo como un glóbulo, como una cosa así muy caprichosa, exactamente, ¿no? muy caprichosa, y cada proteína tiene pues su forma tridimensional única. Eso es Claro, lo que le da la función, ¿no? claro. Obtiene una forma tridimensional única y entonces ejerce su función. Y lo más impresionante que descubrió Christian Amundsen también en los 50, cuando trabajaba con unas proteínas llamadas ribonucleasas, es que uno puede desdoblar a las proteínas con cosas como temperatura o cosas como ciertos químicos, sustancias químicas, o en ciertas condiciones incluso de presión, que es lo que yo hacía. Y Ujú. entonces las proteínas, si tú las dejas solitas a su temperatura normal o les quitas esos químicos o les quitas esa presión, las proteínas saben volverse a plegar automáticamente, doblar automáticamente, localmente y espacialmente para volver a crear la misma estructura funcional. Ándale, ándale. Eso es lo que es Porque impresionante. por calor las puedes deshacer esas uniones, Las pero puedes desdoblar, espontáneamente vuelven a su misma vuelven a su misma. naturaleza, ¿no? Naturalmente, exactamente. O sea, la información para doblar las proteínas es información implícita, intrínseca en la secuencia de las proteínas. Y esa era una de las preguntas más grandes, era el santo grial para ¿Cómo no? entonces de la biología molecular. Claro, Para que después del genoma humano, que ya sabemos cómo qué onda con la secuencia y la estructura del ADN y todo eso, venía como, bueno, vamos al proteoma, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo es que una secuencia de aminoácidos sabe cómo plegarse, ¿no? ¿Y Ujú. qué reglas hay? ¿Qué principios físicos, químicos, biológicos hay detrás de este plegamiento de proteínas? Y Claro, se vuelve un enigma enorme, ¿no? En la claro. biología. Y es el enigma que pues se resuelve parcialmente con el premio Nobel. Que es, bueno, con el trabajo de David Baker y de DeepMind de Google, que resuelve parcialmente, la verdad, pero resuelve ya ese enigma, ¿no? Ya podemos entonces, si yo te pongo una secuencia de aminoácidos aleatoria o creada o diseñada por humanos, pues entonces ya con esos programas ya podemos ahora sí saber qué forma tridimensional va a tener, ¿no? Y eso es Ya. lo que no sabíamos. Ese era un dilema que tiene que haber un tipo de algoritmo, un tipo de función, un tipo de reglas para que esto ocurriera, ya que si uno se espera a que aleatoriamente una proteína explore en el espacio, una proteína normal de 300 aminoácidos, normal, estándar, ni grande ni chiquita, Claro. explore por sí sola todo el espacio conformacional que le decimos, todo ese espacio energético, donde así aleatoriamente explorara, Ujú. tomaría más o menos más de la edad del universo, más de 14 billones de años en plegarse. O sea, si la proteína tú la dejaras sola, así como si lo hiciera aleatoriamente al azar, si lo dejaras al mero azar, el plegamiento de las proteínas, tardaría explorando todo ese espacio de configuraciones casi 14 billones de años. Entonces, pues no puede ser que lo hagan de manera aleatoria. Debe haber principios, fundamentos, algún tipo de Órale. regla, algún tipo de atajo que la misma secuencia hace que lo haga, ¿no? Y se avanzó mucho, sí, en los 50 años, de 50 O al dos sea, mil lo que tú dijiste de los 14.000 millones de años, 14 billones, es si fuera como al azar, ¿no? Como Si fuera así, aleatorio. Exactamente, si una aleatorio. proteína Entonces buscara aleatoriamente. debe haber algo, debe haber algunas leyes, tal vez, Exactamente. que hagan que pues, se conformen de manera casi inmediata, ¿no? Casi instantánea, porque el tiempo medio, la vida media lo decimos, pero el tiempo medio para que una proteína se esté plegando es abajo de los 100 milisegundos. O sea, lo hace Órale. prácticamente instantáneo, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo le hacen En la que célula, ¿no? Por ejemplo, está la en la maquinaria célula? de síntesis de proteínas con los ribosomas y tal, en la Exactamente. transcripción y todo eso. Es Y entonces correcto. la proteína se va formando de una manera inmediata, instantánea.
Así casi casi va saliendo de la fábrica y Sí, se va armando. Es como si uno sacara, no sé, este, va saliendo así apenas, vas pegando apenas los ingredientes del coche y el coche se va formando solo, ¿no? sí, Es sí, algo sí. impresionante que las proteínas, aparte, con funciones tan diversas y con solamente 20, sustancias, logren la diversidad química y la diversidad estructural que tienen. Es prácticamente pues, la razón por la cual muchos nos enamoramos de las proteínas, ¿no? O sea, cómo es que logran funciones tan diversas, tan diferentes, con tan solo 20 aminoácidos? Y aparte, no solo eso, sino que no lo hacen solas, ¿no? O sea, la pura secuencia de la pegatina, el conectar muchos aminoácidos diferentes, logra una proteína que hace tal función, logra una proteína que hace. Entonces, eso nos vuelve muy poderosas, ¿no? También un área de estudio muy activo, ¿no? Porque, pues, las proteínas hacen todo, ¿no? Fíjate, Adrián, Capturan luz. Ujú. perdón, ahorita te vas a los diferentes tipos de proteínas, pero con tan solo 20 aminoácidos se pueden formar, híjole, como cuántas proteínas existirán, ahorita vas a eso, diferentes, ¿no? Con tan solo 20 aminoácidos, Bueno, combinatorio y luego sumando 20 así al azar. Bueno, no, es como 300 aminoácidos, exacto, pero 300 a la 20. solo son 20 tipos de aminoácidos, pero ¿cuántas proteínas, que es a lo que ibas, pueden conformar tipos de proteínas? Bueno, pues digamos que si hay una en 20, ¿no? Cada eslabón son una en 20, y son 300, pues tienes uno sobre 20 a la 300, o sea, 20 a la 300 diferentes Órale, proteínas promedio posible, o sea, es un ese, universo enorme de proteínas posibles y esos son nada más las proteínas de 300. Si quieres más largas, pues obviamente se expande el universo posible de proteínas posibles, ¿no? a O ver, sea, dime otra vez eso. Tienes 300 aminoácidos, pero solo ajá, 20 diferentes. ¿Cómo es así es. tu operación Digamos que para, ver cada una de las posiciones de los aminoácidos es como una casilla, ¿no? claro, claro, Entonces, en la primera casilla, pues puede haber uno de los 20 aminoácidos básicos, ¿no? En sí, la siguiente casilla puede haber otro de los 20. exacto, Entonces, es una combinatoria de 300 casillas con 20 aminoácidos distintos en cada casilla, pues son 20 a la 300, o sea, son muchísimos. Es un espacio, pues, no es infinito, pero 20 a la no, 300 es una muchísimo. cantidad estúpidamente grande, ¿no? Así Sí, es sí. orbitalmente, así es una cosa cosmológicamente enorme. Y Entonces, ajá, eso da la gran diversidad de funciones que diversidad. tienen las proteínas, que es a lo que te iba a referir Exactamente. cuando te interrumpí la anterior vez. Ujú, Que te decías, hay proteínas que hacen tal cosa, por ejemplo, ibas a decir algo de la luz. ujú. Cómo iba tu discurso? No, pues justamente eso, que habiendo una tan enorme posibilidad, el espacio de posibilidades, nada más con 20, pues es como los Sí, Legos, con poquitos Legos y todas las posibles cosas que puede hacer con un Lego, pues imagínate eso hace la naturaleza, ¿no? Tienes claro. 20 piezas químicas muy diferentes entre sí, no, bueno, algunas más o menos similares entre todas, pero son 20 piezas químicas con muchas posibilidades, ¿no? O sea, de construir esas cadenas de 300 aminoácidos con muchísimas versiones diferentes y entonces ahí tienes un espacio de estructuras enorme y obviamente un espacio de funciones enorme. Y Claro. entonces es ahí que la naturaleza agarró en las proteínas la biomolécula para hacer un montón de cosas, ¿no? Y cosas muy raras, ¿no? Así como de que yo quiero brillar. Pues ahí está la luciferasa, ¿no? En las palomitas estas, Luciérnagas. en las luciérnagas, claro. Sí, sí, Ajá. Pero también tienes otra manera de brillar diferente en las medusas, ¿no? Que es una proteína diferente, la proteína claro, fluorescente, la roca fluorescente. Entonces, cosas tan diferentes como brillar, ¿no? O transportar oxígeno, mioglobina, hemoglobina, ¿no? claro. O convertir muy eficientemente energía química en calor, como las proteínas de grasa parda, ¿no? O sea, transportar cosas. Y una de las más complejas, pues acelerar reacciones. Agarrar una reacción que ya existe y entonces ser intermediario para que esta reacción ocurra en tiempos que le convengan a la biología, ¿no? Y esas se Claro, llaman las famosas enzimas, ¿no? O sea, yo no claro. puedo esperarme a que una glucosa me dé su energía porque me tarda miles de años. Entonces tengo una serie de proteínas bien acomodadas, bien evolutivamente seleccionadas
para entonces comerme una glucosa en milisegundos, ¿no? Y esas son las enzimas, ¿no? Que también es otro universo de proteínas muy grande. O transportadoras, cosas que meten y sacan cosas de la célula, o señales, o bueno, hay muchísimas funciones de las proteínas. Anticuerpos, los anticuerpos son Anticuerpos, proteínas. exactamente. Son proteínas, las conectores, ¿no? Cómo se pega el COVID con la célula que tiene, Sí, son de la comunicación, receptor, etcétera. Son proteínas, o sea, sí. básicamente son el chalán de la vida, ¿no? Porque hacen de todo, las encuentras en todos lados. No hay vida sin las proteínas porque hacen alguna función, están haciendo en todos lados, ¿no? En la membrana hacen una función, en las células hacen una función, hormonas que son proteínas, o Sí, sea, funcionan como señales, hormonas proteínas que pueden hacer estructuras, que es de las cosas más sencillas, a lo mejor y también más complejas, ¿no? Que a claro. lo mejor estamos hablando de que la seda, ¿no? El cabello mismo, etcétera, ¿no? Y Proteínas muy esto, sencillas, pero todo esto depende de qué forma tenga esta proteína, o sea, de la exactamente, de la conformación de la secuencia. que estábamos hablando y que el premio Nobel David Baker, que ahorita vamos a pasar el asunto anecdótico, Ajá, pues aclaró, dices tú, ya muy aproximadamente, ¿no? No totalmente, pero sí ya muy exacto. aproximadamente. Exactamente. Sí, Con tenemos ese su, gran con su enigma. DeepMind, con su DeepMind se llama. Bueno, él no, el DeepMind es el premio Nobel se dio a tres personas, a David Baker y a otras dos personas. Las otras dos personas son de Google y Google lo que tiene es una sección de inteligencia artificial que se llama DeepMind, que ya ha hecho muchas cosas o hace muchas colaboraciones y hizo una colaboración con David Baker que ahorita voy a mencionar para entonces resolver el problema de la plegamiento de proteínas usando una serie de herramientas de inteligencia artificial. Entonces, Pero bueno, uno de los ganadores del Nobel trabaja con Google directamente, ¿no? son de Google. Los otros dos, ajá. ¿Cómo es el nombre de los otros dos? ¿Te acuerdas? Yo por acá lo tengo. Ah, Bueno, pero uno trabaja directamente con Google. Y había un sí, tercero que también, o sea, sí, John los otros dos Jumper, están con Google, ¿no? sí, John Jumper y Demis Hassabis trabajan en Google. Y son de los desarrolladores líderes de DeepMind, de los algoritmos de este algoritmo que se llama DeepMind, que es parte de la solución, ¿eh? O sea, no Que es la solución hay que darle el completa. crédito a Google, ¿no? De algún modo, ¿no? Exactamente. El algoritmo de Google trabaja de forma importante en la resolución de este problema, que realmente ahorita podemos discutir si está realmente resuelto o no. Yo diría, ya, o sea, entonces ya me dejó sin chamba, no me dejó sin chamba, ¿no? A los que estamos con este problema de plegamiento, ¿qué hace, no? Y la verdad es que es muy interesante porque el químico, el que realmente trae el problema, el biólogo químico, etcétera, que es David Baker, desde el 2004, que yo lo conozco, él ya estaba trabajando con uso de computadoras, de algoritmos para minimizar la energía de sistemas químicos. ¿A qué me refiero con eso? Creo que él es egresado de Harvard. En Harvard la computación química o teórica química algorítmica está muy avanzada. Había un programa que se llama CHARM, el cual tú ponías una molécula más o menos compleja o larga y lo corrías el programita, yo lo llegué a usar, y el programita buscaba, movía un poco aleatoriamente por un método llamado Monte Carlo los átomos y los enlaces y buscaba el sitio de menor energía porque el sitio de menor energía Claro, es lo más estable. lo estable. Entonces, exactamente, entonces busca, digamos que tienes una estructura y cada vez que se mueve, se tuerce, tiene un cierto valor de energía y mientras más energía tiene, menos estable es y mientras más baja energía tiene, menos estable es. Entonces empiezan a formar estos como montañas invertidas, estos panoramas invertidos, estos fosas, así como de las Marianas, de energía, donde asumimos que las moléculas, sean chiquitas o grandes, están buscando siempre el lugar de menor energía, el lugar más estable. Sí, Y claro. es una regla de la naturaleza, realmente, ¿no? Esto hasta la termodinámica, lo Sí. sabemos, hasta los mismos planetas siguen esta regla, ¿no? En sus órbitas. Pero bueno, Y el ya que chiste es que tienen esa estabilidad, es como pueden ya, funcionar de las muy diversas formas que acabas de platicar, ya sea exactamente, ya que tiene eso. como enzimas, anticuerpos, transporte, Así es. proteínas que iluminan, qué sé yo. Pero hay un detalle, ese programa funcionaba, como tenía tantos parámetros físicos, porque era un programa muy físico, funcionaba muy bien para moléculas chiquitas.
pero no funcionaba también para moléculas grandes, como las Claro, proteínas, que son muy grandes. claro. Entonces, ¿qué pasaba? No puedes llegar y meter la secuencia de una proteína porque te ibas a tardar ahí con la computadora más rápida, varios millones de años computando a ver cuál es la estructura más rápida. Entonces, ¿qué hace David Baker? Diseña un programa que dice, bueno, yo no quiero calcular cada energía de cada átomo, de cada espacio, de cada ángulo, eso tarda mucho. Y empieza David Baker a proponer un nuevo programa. Y su primer programa se llama Rosetta. El Y él en Rosetta, el Rosetta exactamente claro. empieza a desarrollar en la Universidad de Washington, ya entonces ahí, trabajando un rato, empieza a desarrollar este programa llamado Rosetta, que hace una aproximación ya un poquito más a nivel operativo de las proteínas. Es decir, ya no está buscando interacciones átomo a átomo, molécula a molécula, átomo a átomo, enlace a enlace, sino que se va al nivel de los aminoácidos. Y esa fue una de las cosas más importantes. Ese fue la idea revolucionaria que dijo, a ver, yo sí ya tengo mi átomo de las proteínas, mi elemento base de las proteínas, no es el átomo, es el aminoácido, ¿no? Claro, Entonces empieza a analizar secuencias de proteínas y entonces por similitud de secuencias de proteínas puede claro. avanzar en el panorama de energía y decir, ah, pues puede irse por acá o esta parte se va a plegar acá o esta similitud entre esas proteínas que ya conocemos su estructura, pues puede irse por acá. Y entonces su programa simplifica un poquito las operaciones usando como base los aminoácidos y empieza a funcionar cada vez mejor y mejor y mejor y lo empieza a optimizar por cada, bueno, yo lo conocí en el 2004 cuando empezaba Rosetta y Oye, lo optimiza Adrián, por... pero ¿cómo lo conoces? Empieza a platicar la parte anecdótica. Bueno, pues pasa que yo, afortunadamente, me interesa este mismo tema, me interesa mucho a Claro, mí este tema de las proteínas, es básicamente mi tema de interés desde hace muchísimo tiempo, desde que estaba en la carrera. claro. Me interesan mucho las proteínas y precisamente a mí me interesaba pues la parte físico-química de las proteínas, la estabilidad de las proteínas, ¿no? ¿Qué tanto puedes aguantar, qué tanto puedes maltratar una proteína Claro. antes de que deje de funcionar? Y yo me voy a un laboratorio justamente en la UNAM, a mi posgrado, que hace eso, ¿no? Pero Que fíjate, estudia. voy Ujú. a hacer un paréntesis Ajá. muy necesario, porque Adrián Vázquez, ¿tu segundo apellido es? Sí, Pérez. Adrián Vázquez Pérez, egresado de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guadalajara, ¿es correcto? Es correcto, sí. Tiene todas estas inquietudes sobre las proteínas de las que está hablando y decide irse a una maestría que estudie más profundamente esto. Y ahí va la historia de cómo conoció a Baker. Te vas a la maestría en la UNAM y luego, Es correcto. Y ya en la maestría yo elijo estudiar la estabilidad de ciertas proteínas, sí, justamente bueno, de cómo de una enzima muy eficiente que tenemos justo en la degradación de la glucosa. Entonces yo me pongo como a estudiar, a ver qué tanto aguantan, ¿no? Entonces yo me dedico sobre todo a analizar parámetros físicos, ¿no? Cuánta energía te toma desdoblarlas, ¿no? Yo me dedico más bien a la destrucción. Yo me voy sí, ajá, yo me voy a ese lado, ¿no? Así como de ver, si las órale, destruyo, ¿cuánta energía requiero, no? claro. Y yo elijo destruirlas de una manera muy peculiar, que es apretándolas, ¿no? Así como de a ver cuánto aguantan si las aprieto, a ver cuánto aguantan antes de doblarlas. Y yo, pues, realmente es un campo muy pequeño, ese justamente en ese entonces, el de plegamiento de proteínas, todavía es un campo muy, muy pequeño. Somos unos cuantos cientos de personas en todo el mundo estudiando eso. Y pues bueno, todo el mundo se conoce en todo el mundo. Y justamente cuando yo estoy acabando ya mis experimentos ya pues del posgrado, En la UNAM, en la UNAM, así sí. es, eh, teníamos pues seminarios donde invitábamos cada año a Mira, algún ¿alcanzas a científico. ver? Sí, ¿Alcanzas a ya ver vi, esto? azul y oro. Goya, Goya. Claro, Sí, ya claro, vi, desde que empezamos vi tu escudo del UNAMI, estaba muy orgulloso. Claro, aquí estamos. claro. Y buenísimo. Y bueno, en el año en que yo ya voy a salir prácticamente, ya acabar mi maestría, se invita a un seminario justamente a David Baker porque estaba empezando a desarrollar modelos computacionales para Claro. predecir el plegamiento de las proteínas. Y eso nos llamaba mucho la atención porque obviamente dentro de todos lo que habíamos visto métodos computacionales, ¿no? Que estaban empezando a tomar boga, ¿no? Entonces, lo invitamos a David, bueno, O invitan, sea, yo no lo invité. él viene Él a Ciudad viene, Universitaria. viene a la ciudad universitaria, David viene, nos imparte un seminario, nos explica todo lo que te acabo de explicar. Yo lo aprendí hace 20 años de él porque él explicó todo esto del charm y de Qué lo de Harvard y maravilla, qué todo eso. maravilla.
Qué Entonces, experiencia, ¿no, Adrián? Qué sí, experiencia, ya la parte claro, humana, ¿no? Porque sí, fíjate, a mí me tocó en 1987 ajá, conocer a Susumu Tonegawa, otro premio Nobel en ujú, inmunología, ujú. y así en la primavera, en el Hotel de la Primavera, y ahí se anunció que le dieron el premio Nobel. Entonces Wow, son como experiencias similares porque a mí me tocó atenderlo como estudiante no, ajá, bueno, no, como profesor de la universidad ajá. y conocer cómo era. Gente muy sencilla, ¿no, Adrián? Muy sencillo, sí, él es un tipazo, es una persona muy accesible, muy amable. De hecho, él pidió, o sea, como le interesaba tanto el área de buscar todos los métodos y todas las opciones posibles para considerar dentro de su programa, pidió hablar con todas las aproximaciones, es decir, pidió hablar con todos los estudiantes de posgrado Órale. que se dedicaban a estabilidad de proteínas. Entonces, en ese entonces, los investigadores juntaron a 6, 7 estudiantes que estábamos ahí en ese momento en el área y dijeron, oigan, pues es que David quiere platicar con ustedes, estaría bueno platicar con ustedes y Claro. pues van a tener media hora para platicar con él de qué están haciendo ustedes y pues un meet and greet, ¿no? Así como de vamos ¿Cómo a no? media hora con él, ¿no? Con la persona que dio el seminario. Ah, Qué chido. buenísimo, ¿no? Qué maravilla. Chidísimo, maravilla. Ujú. Entonces ahí estuvimos media hora discutiendo mis experimentos, lo que yo hacía, me hizo preguntas, yo también le hice preguntas, etcétera, ¿no? Oye, Y pues bueno, la verdad es que fue una ah, experiencia muy, muy padre oye, conocerlo Adrián, porque es una persona muy padre, muy humana. justo en Ujú. este momento voy a tener que reiniciar otra Zoom, pero Ah, muy no te bien. preocupes, lo hago para ya definir muy bien esta parte anecdótica humana y nos vemos en un momento. Yo te mando otra vez la invitación. ¿De Ok, acuerdo? va, Bueno, espero el correo entonces. claro que sí, no me tardo.